Hacia finales de los 60, principios de los 70, Argentina tenía su espíritu y sus raíces más metidos en Europa que como vivían físicamente en Latinoamérica. Vinieron muchos temas, entre otros la Guerra de las Malvinas, para que Argentina volteara a ver a Latinoamérica, así que es un hermano reciente. Con todo esto que le puedo platicar, hay unos contextos especiales. Hay 3 mitos. Argentina es tierra de 3 mitos. 3 mitos irremediables, 3 mitos que nadie puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Eva Perón, surgida de origen humilde, una mujer muy inteligente, carismática, casada con el general Juan Domingo Perón, que vio en ella esa posibilidad de, con su carisma, con su acercamiento, con sus famosos descamisados, enfrentar a la rígida sociedad clasista de la Argentina de principios y mediados del siglo pasado, y entonces incluso ir a retar al gobierno de Francisco Franco y a su esposa Carmen, buscando ese acercamiento con sus descamisados, esa congruencia a Eva Perón. Es un mito, desde luego, que utilizó Juan Domingo Perón para hacerse y mantenerse en el poder. De aquella España hay que recordar que Francisco Franco decidió no enfrentarla porque necesitaba 2 cosas importantes, el grano y la carne, pero estas son otras cosas. Eva Perón murió a los 33 años de edad y el mito de Eva Perón creció tanto que incluso su cadáver fue escondido y salvado y embalsamado, en fin, hay toda una historia. Segundo mito argentino, Carlos Gardel. Así como a Eva Perón se le perdona todo, a Carlos Gardel se le perdona el no haber nacido en Argentina y haber nacido en Francia. Y después inventarse un nacimiento que dicen que no ocurrió en Uruguay. Todavía hay quien se pelea para ver en dónde nació. Es lo de menos. Argentina adoptó a Carlos Gardel como el gran ícono de la música que hizo Gardel, aquella que podía haber surgido en Europa y que podía haber surgido también o combinado con Uruguay, no importa. Argentina se conoce por los tangos de Carlos Gardel principalmente, el actor de películas, el compositor, pero sobre todo el intérprete y el cantante. A estos 2 mitos nadie los toca. El tercer mito argentino, y a quien damos cuenta el día de hoy, Diego Armando Maradona. Orígenes humildes, que sale a base de codazos y que se echa en la espalda a la Argentina que buscaba aquellos títulos que no había conseguido, excepto el del 78, que a pesar de los pesares y que digan que fue cuestión de la Junta de Gobierno entonces, ahí no hubo ni casualidades ni cochupos. El tiro al marco o el cabezazo en los tiempos extras de Holanda tiran todo este mito. Pero son mitos que hacen crecer el mito y la leyenda de Diego Armando Maradona. A Diego Armando Maradona también se le perdona todo. Y ejemplificaría solamente un tema, Estados Unidos 1994. En aquella ocasión, después del juego ante Grecia, Diego Armando Maradona dio doping positivo. Positivo ante sustancias que mejoran el rendimiento directo del atleta. Ese mismo día, Diego Armando Maradona, la Federación Argentina, sus compañeros, uno por uno, se compraron el cuento o lo inventaron, quien haya sido, que Diego Armando Maradona tenía sufría una persecución por parte de la FIFA que no lo dejaba hacer. Y esto se lo compró desde el presidente de Argentina hasta el último de los inmigrantes. Diego Armando Maradona estaba siendo perseguido. Nadie se acordaba que 3 años antes en el Nápoles de Italia tuvo que salir corriendo por posesión y tráfico de cocaína, o el tema de impuestos y una serie de cosas. Todo se le perdona a Maradona, esas cosas se olvidan. Diego Armando Maradona, habría que recordar que regresó para salvar a la selección argentina. Estamos hablando del mito de 1994. ¿Se acuerdan que Argentina estaba siendo eliminada y que tuvieron que ir al repechaje? Y ahí apareció el Maradona, el semidios, a quien le han hecho monumentos y a quien le han hecho hasta llámele usted religión o como quiera, los seguidores de Maradona. Esto de Diego Armando Maradona es clave para lo que le voy a comentar. Se acaban de cumplir un aniversario más del famoso gol del siglo. Este maravilloso gol de uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos. Yo no me atrevo a decir que Maradona ha sido el mejor de la historia. No vi a Di Stéfano.
A Pelé lo pudimos ver en algunas ocasiones. Maradona contó con la televisión, con el mito, con la personalidad, con los que lo agigantaron y lo crecieron. Sin duda, uno de los grandes de todos los tiempos. El gol del siglo de Diego Armando Maradona se llevó a cabo, si usted lo recuerda, en los cuartos de final en el Estadio Azteca. Diego Armando Maradona recibe, eran los cuartos de final, ahí era de knockout. Diego Armando Maradona recibe el balón de espaldas entre 3 jugadores ingleses. Estaba en su mejor forma. Ese es el mejor Diego Armando Maradona de la historia. Aquel que vino a México y que en México se concentraron como si fuera en un convento, todos alrededor de la figura de Maradona, menos Pasarela, que después ya entendió, con Bilardo el técnico, en fin, todos jugaban a una cosa, a que Maradona sacara las castañas del fuego. Y le jugaron a Maradona. Recibe la pelota de espaldas. Se da la media vuelta entre 3 jugadores ingleses. Y estos 3 jugadores, ¿qué hacen? Empiezan a perseguirlo. Empiezan a perseguir a Maradona, uno tras otro. Maradona da 12 toques al balón privilegiados, los 12 toques exactos, medidos como cirujano. Entra al área, y cuando entra al área, Peter Shilton, el arquero, sale por él. Solamente que detrás le estaban atizando un patadón a Maradona, que llegó quizá un instante tarde, y anota el gol del siglo. El gol más importante de la historia de los mundiales, sin duda, por su elaboración, por lo que significó la eliminación de Inglaterra, el triunfo de Argentina que se proyectó hasta la gran final de aquel mundial, pero sobre todas las cosas, por su ejecución. Solamente un grande como Maradona, con ese talento, pudo hacerlo así. Era pues el momento de gloria y era la autenticación del ídolo y del mito que ahí se comprobaba. Y conste que al mito le faltaban muchos, pero muchos kilómetros por recorrer. Solamente que aquel mismo día, aquella misma tarde, pero un poquito antes, minuto 51 para ser exactos, Diego Armando Maradona en un balón prácticamente perdido, en una pelota rebotada, en donde el arquero Peter Shilton, más de 1,90 de estatura, más lo que le sube usted a los brazos levantados, pierde una jugada en el área con Diego Armando Maradona, un chaparrín, no es peyorativo, que apenas rebasa el 1,65, es algo que no se puede entender. Diego Armando Maradona, la figura, el gran jugador, el mito, pues sale festejando y eso se lo compra el árbitro. Los ingleses, el lenguaje corporal no se oculta, los ingleses suponían que el árbitro había visto esa mano. La tecnología de la televisión de aquel entonces, de la señal internacional, no nos muestra claramente la mano. Sin embargo, hay fotografías fijas que se publicaron al día siguiente que muestran que lo hizo con la mano. En ese momento nadie hablaba de la mano de Dios. Eso fue una leyenda que se fue creando y más adelante. Esto es pues la trampa más grande de la historia. Se da justamente el mismo día y por el mismo personaje, el mítico Diego Armando Maradona, que nunca aceptó que lo había metido con la mano hasta tiempo después, póngale usted lo que quiera. Él sabía que lo había metido con la mano. Y fue entonces cuando alguien, es una tierra de poetas y de gente del tango allá en Argentina, dijo, fue la mano de Dios. Y todavía después Diego Armando Maradona le agrega diciendo, lo hice, palabras más, palabras menos, como revancha por la guerra de las Malvinas. Así, o más populachero el señor Maradona, el hombre del mito. Ahí crece el mito y crece la leyenda. El mismo día, el gol más importante, el más grande del siglo y la trampa más grande del siglo. Pero en la trampa más grande del siglo, aquí ya comentamos, a Diego Armando Maradona se le perdona todo, hasta haber hecho ese gol con la mano y haber hecho un culto al ídolo de la trampa, el culto a la trampa. Diego Armando Maradona, Argentina, la mano de Dios. La mano de Dios no se critica, la mano de Dios no se cuestiona. Los argentinos dicen del mito Maradona, el más grande de todos, dicen ellos, se le perdona todo. Pero sobre todas las cosas, es el reflejo del fútbol canchero. Ese es el fútbol
que manejan los argentinos. Ese es el fútbol, lo que sea, bla, bla, bla. Lo importante es que al mito Diego Armando Maradona no se le cuestiona la mano de Dios. Por el contrario, se le deidifica. Giro de 180 grados. Unos años después, ya con más recursos de la televisión, Miroslav Klose, este gran jugador alemán de la generación que recién se acaba de retirar. Partido Nápoles contra la Lazio en Italia. Hay una jugada apretada en donde viene un centro y entre 3 o 4 jugadores, Miroslav Klose le pega con la mano. Y el árbitro da por bueno ese gol. Cuando los enfurecidos jugadores de la Lazio voltean a ver qué es lo que estaba ocurriendo, y lo mismo los jugadores del Napoli, el entrenador se aviva y marca el gol y lo festeja. Klose, por el contrario, se va con sus compañeros a platicar una especie de team back y a decirles, lo metí con la mano, que lo anulen. En ese momento Klose se va hacia el árbitro, el árbitro se le viene la noche y está buscando su referencia, llega Klose y le dice al oído, no se vale, lo metí con la mano. El entrenador no estuvo tan de acuerdo en esa jugada. Y Miroslav Klose, lo importante es que privilegia lo que la FIFA, la CONCACAF, la CONMEBOL, lo que todos dicen del fair play, pero no lo practican. Pero me voy más para allá. De esta recopilación de algunos de los miles y miles y miles de selfies, de redes sociales, de nuestros teléfonos celulares, que ahora son una maravilla, de los miles y miles, algunos los hice yo mismo, otros lo hicieron amigos míos. Te estoy presentando algunos solamente, de estos gestos espontáneos que se multiplican por cientos, por miles, quizá millones. De estos es de lo que habría que estar más que satisfechos de la Euro en Francia, que fue más que un éxito por las aficiones. Oiga, cerca de 2 millones de personas estábamos dándole vueltas a Francia, dependiendo el partido y dependiendo el país. Gente que manejó desde Rusia para llegar a Francia, gente que cruzó el canal para seguir a País de Gales, lo que llamaban el 10% de la población de Islandia que vi. Toda esa gente, fuimos a disfrutar del fútbol. Hay gestos extraordinarios que prefiero que usted los esté viendo a que yo se los platique. Todos ellos son el culto al fair play, el culto a la buena voluntad. Por supuesto hubo agresiones y rencillas y golpes y empujones, los hubo. Pero lo avasallante son los buenos gestos. Solamente que lo que vende es el amarillismo y el sensacionalismo. ¿Con qué se queda usted? ¿Con la mano de Dios de Diego Armando Maradona, que sigue siendo deidificada y al que se le perdona todo? ¿O con el gesto humilde, en el mejor sentido de la palabra, de Miroslav Klose? ¿Con qué se queda usted? ¿Con las broncas de los barbajanes de Rusia e Inglaterra? ¿Con los heridos, desafortunadamente? ¿O con los muchos videos que le acabo de presentar de teléfonos que no fueron de cámaras profesionales, sino de teléfonos como el suyo y como el mío? ¿Con qué se queda usted? Es interesante su opinión. Hasta la próxima. Soy Alfredo Domínguez Muro.